Paz a vosotros, mis estimados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra. Mis amados hermanos, Dios nos ha concedido la vida y a través de la vida nos ha concedido, hermanos, el hermoso privilegio del poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje de nuestro Dios, para poder así, hermanos, cumplir con el objetivo de este grupo, edificados en la palabra, edificarnos unos con otros a través de la palabra de nuestro Dios. Mis estimados hermanos, hoy seguimos con este eslogan, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y ya nos encontramos, hermanos, con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros hermanos consiervos en la 10ª semana, con el subtema, el último ministerio público del Hijo de Dios, advertencia de Jesús y sus conflictos con los religiosos. Mis estimados hermanos, hoy hermanos, vamos a tratar un tema y vamos a seguir con las parábolas. Y hoy veremos a los labradores malvados, pero en este caso nos enfocaremos a lo que Dios dice con Israel. El texto bíblico, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos del 1 al 12. Si usted es tan amable, hermanos, acompáñeme hasta esta cita para que juntos podamos verla y examinarla, hermanos. Marcos capítulo 12, versos del 1 al 12, que dice de la siguiente manera. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó del vallado, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo amado suyo, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habiendo leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían que la multitud los reprendiese, y así se fueron y se alejaron. Bien, mis estimados hermanos, esta es la parábola de los labradores malvados. Y quizás, hermanos, pudiese ser que sea una parábola y que no hubiese pasado en esos tiempos. Pero si usted se pone a reflexionar, hermanos, no está lejos de lo que nosotros conocemos o de alguna historia que nosotros sabemos, hermanos. Hoy en día es muy común que personas que trabajan en el campo, hermanos, necesiten ayuda para poder sostener la misma. Contratan, hermanos, a personas que trabajan en ella. Pero hay a veces que este microempresario o esta persona quizás tenga otro trabajo
o quizás el lugar donde compró está muy retirado de la casa, así que deja a su cargo a estos trabajadores. Pero para que los deje en su cargo, hermanos, debe de tener mucha confianza, porque hoy en día usted se aleja, se aparta 5, 10 años del lugar, y cuando usted regresa, esa hacienda ya no es suya, ese campo ya no es suyo. ¿Por qué? Porque los que usted dejó trabajando ahí se hicieron dueños, hicieron papeleos ante el ayuntamiento, hicieron cosas, y cuando usted está ahí, ya no es suya. Así pasa, hermanos, así pasa, sucede. Por eso les digo que esta historia o esta parábola no es tan alejada de nuestros días, hermanos. Así que en esta reflexión que vamos a ver, esta parábola de los labradores malvados, hermanos, y como decía el tema, entre Dios e Israel, es una historia, hermanos, predictiva. Es una historia, hermanos, que describe nuestro Señor Jesucristo a través de la perspectiva de nuestro Dios. ¿Cómo es que Dios lo está viendo? Así que luego, hermanos, Jesús revela lo que tenía que ocurrir con Israel. Jesús, hermanos, revela quién iba a rechazar al propio Hijo de Dios y cuáles iban a ser las consecuencias de este rechazo. Esta parábola, hermanos, habla de todo esto. Así que yo le invito, hermanos, que analicemos cada verso de esta parábola, hermanos, para poder sacar una reflexión, porque esta reflexión, hermanos, va aplicada no solamente a Israel, hermanos, no solamente a ese pueblo, sino que también va aplicado a nuestra vida, a nuestro ministerio y hasta a nuestra iglesia. Así que pongamos atención, hermanos, para ver si estamos haciendo algún mal, poder enderezar nuestro camino. En esta parábola, hermanos, vamos a ver que Dios es generoso. A través de ello, Dios entrega, hermanos, todo lo necesario, todo lo que nosotros necesitamos. Y quiero hacer también quiero citar también, hermanos, en el libro de Génesis, en el principio, cuando pone a Adán y a Eva, hermanos, en el huerto del Edén. Cuando ellos pecan, hermanos, Dios se enoja mucho. Y ellos sabían, hermanos, que una vez pecando iban a morir. Murieron, hermanos, espiritualmente, mas no murieron físicamente. Ahora bien, Dios, hermanos, cumple cada una de sus promesas. Pero antes de que murieran físicamente, hermanos, Dios los aleja del huerto del Edén, pero no los manda, hermanos, para que ellos resuelvan completamente solos sus problemas. No. Dios, hermanos, les provee de todo lo necesario. Dios se muestra generoso con ellos y les dice que les hace ropas de pieles de animales, hermanos. Pero también les enseña y les capacita para poder trabajar la tierra, hermanos. Y Dios, hermanos, aquí vemos que nos da todo lo que necesitamos. Vamos a notar, hermanos, en esto 3 cosas maravillosas que Dios hizo, hermanos, por la viña. Una, hermanos, es proteger su viña, pero también protege, hermanos, a los labradores. Provee, hermanos, de todo lo necesario para asegurar el crecimiento y los frutos. Los labradores, hermanos, ahora sí, no tenían excusas para no producir. Y esto, hermanos, lo vemos en nuestro trabajo. A veces, hermanos, en nuestro trabajo solamente se solicita herramientas para poder producir. Pero ¿qué hay de los trabajadores? ¿Cuándo se cuida? Hay algunas empresas, hermanos, que son generosas también y cuidan primeramente al trabajador y luego a la producción. Pero eso habla muy bien de esos trabajos. Dios, hermanos, Dios no es la excepción. De ahí emanan todas las cosas buenas. Así que en estas maravillosas cosas que Dios hace, dice que Dios pone un vallado
Y este vallado, hermanos, se trata de un muro construido alrededor de la viña, que va a servir, hermanos, para mantener a los animales lejos de las uvas, hermanos. Él hace un cerco, hace un muro, y con ello, hermanos, garantiza el crecimiento de las plantas, pero también garantiza la producción del fruto, hermanos. También, hermanos, nos dice que hace un lagar. ¿Qué significa esto, hermanos? Un lagar, hermanos, es una cubeta o es un estanque donde se ponen todos los racimos para exprimirlos, hermanos. A veces, hermanos, se cavaba en la roca o a veces se construía, hermanos, de madera. Esto es lo que hacía Dios, ¿para qué? Para cuidar toda su cosecha. Pero no obstante, hermanos, estamos hablando de la cosecha. ¿Qué hay de los trabajadores? ¿Qué hay de los que labran la tierra? ¿Ok? Dios les construye una torre, hermanos. Y esta era una torre atalaya que servía, hermanos, para proteger y para guardar de la viña, hermanos, a todos los ladrones. Esta torre, hermanos, representa la seguridad y la protección provistos del cuidado de nuestro Dios hacia todos los labradores. Así que, si Dios, hermanos, nos provee de todo, entonces, ahora sí no hay excusa, hermanos. ¿Excusa de qué? De no hacer nuestro trabajo. Dice Colosenses capítulo 1, hermano, carta a los Colosenses capítulo 1, versos 10 y 11, dice, para que andéis como es digno del Señor, guardándole en todo, llevando fruta en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que, hermanos, si nosotros vamos a llevar fruto, es porque Dios ya puso toda la seguridad necesaria y ya nos proveyó de todos. Así que ya no hay excusa, hermanos, para no producir. Hoy en día, hermanos, Dios nos cuida y Dios nos guarda. Y Dios nos da esa libertad, hermanos, para producir esos buenos frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, hermanos, con la cual glorifiquemos al nombre de nuestro Dios. Y hoy en día, hermanos, como les decía, no es la excepción. Dios, hermanos, Dios nos ha dado o le ha dado al mundo, hermanos, personas y le ha dado espacio, hermanos, para que cuiden de ellos. Dios, hermanos, ha puesto un cerco de protección, hermanos, alrededor de todos sus seguidores y de la iglesia. Hoy vivimos un tiempo, hermanos, de paz, un tiempo, hermanos, en nuestro país, en la cual podemos tener libertad de poder compartir el evangelio con los demás, hermanos. Dios, hermanos, da a sus seguidores dones, da el equipamiento que necesitan, hermanos, para cumplir las responsabilidades en esta tierra. Dios, hermanos, también da a sus seguidores seguridad, pero también, hermanos, nos garantiza esa protección. Y dice una carta atrás, hermanos, Filipenses capítulo 4, verso 19, dice así, mi Dios pues suplirá de todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, hermanos, va a suplir todo lo que necesitamos para poder hacer este trabajo. Así que no habiendo pretextos, hermanos, ni tanto en los labradores de esta parábola, ni tanto en la iglesia, ni en nuestras vidas el día de hoy. Dios, hermanos, Dios es confiado y da una responsabilidad y da la libertad para gobernar la vida, hermanos. Dios, hermanos, como les decía, confió su viña a los labradores. Los labradores, hermanos, era la nación y el pueblo de Israel. En particular, hermanos, eran los líderes, tanto religiosos como civiles. Cada uno de ellos, hermanos, debía de cuidar el cuerpo completo del pueblo, hermanos. Cada uno era responsable, contribuyendo con ello al bienestar y a la provisión de todos, hermanos. Hoy en día, hermanos, el cuerpo es el total de la iglesia.
y cada uno de los miembros, hermanos, que integran la iglesia, son responsables, hermanos, de trabajar en la viña, haciendo cada cual su parte. Cada uno, hermanos, dentro de la iglesia, trabajando, evangelizando, enseñando, tocando, cantando. Sea cual sea el trabajo, hermanos, todos tenemos una responsabilidad dentro de esa viña y debemos de cumplirla. Y aquí, hermanos, quiero hacer dos observaciones. Una, hermanos, que Dios, fíjese, Dios confía en los hombres. Para muchos que no entienden esta parte, hermanos, quizás puede ser un trabajo cualquiera. Pero cuando nosotros entendemos realmente por qué estamos en la tierra, hermanos, vamos a pensar y vamos a ver que este trabajo es un trabajo glorioso y un trabajo privilegiado. ¿Por qué? Porque Dios nos encuentra ser dignos de esta confianza. Imagínese, hermano, hermana, entonces cuánta estima no nos tiene Dios para que trabajemos en su viña. Y luego, hermanos, dice que confía en nosotros, confía en el cuidado de nuestros mismos hermanos. Algo que no hizo, hermanos, con los ángeles. No puso este trabajo a los ángeles, sino que nos lo puso a nosotros. Imagínense, hermanos, es una cosa asombrosa, es una cosa maravillosa, hermanos, pensar que Dios nos encomienda este trabajo de poder cuidar de lo que Él más quiere, su viña, su pueblo, su iglesia. Así que usted y yo, hermanos, somos privilegiados al poder cuidar de ella, hermanos. Nuestro Padre Dios, hermanos, también le da al hombre la libertad. Dios, hermanos, dejó que los labradores cuidaran de su viña como ellos quisieran. Debían ejercitar su voluntad, su elección, su iniciativa, hermanos, para cuidar de la viña. Ellos, hermanos, tuvieron el glorioso privilegio de la libertad. Libertad, hermanos, de no tener a alguien supervisándolos constantemente y obligándolos a que hagan ciertos comportamientos. Y esto me lleva, hermanos, al trabajo que el día de hoy desempeño. En ese lugar, hermanos, en el que hoy estoy trabajando, no tenemos ni supervisor, no tenemos ni jefe. Solamente se nos encomienda un trabajo y nosotros debemos de ser responsables para poder hacerlo. Y esto, hermanos, es una experiencia inigualable, porque tenemos esa libertad de hacer, hermanos. Tenemos esa responsabilidad de entregar cuentas cuando se nos haga. Y eso, hermanos, nos lleva a que siempre estemos cuidando y protegiendo, hermanos, nuestro trabajo. Esto es lo que hizo Dios con esos labradores. Les dio esa oportunidad a esos líderes, hermanos. Pero ellos no la supieron aprovechar. Dos de los mayores dones, hermanos, que Dios ha dado a los hombres es esto: la confianza y la libertad. El hecho en sí de ser objeto de confianza de Dios, hermanos, es uno de los más grandes privilegios que nos puede dar. Y es algo de que nosotros debemos de recibir, hermanos, la libertad de cuidar de la inmensa creación de Dios, y que esto, hermanos, trasciende de todo el entendimiento, hermanos. Qué maravilloso, hermanos, es tener estos dos dones tan gloriosos, hermanos. Y todavía, hermanos, debemos de ver cómo los hombres, al no poder valorar esta parte, hermanos, los hombres han ignorado, han abusado, han violado y han destruido, hermanos, estos dos grandes dones que les ha dado, hermanos. Dios, hermanos, nos ha dado esto, y no solamente en esta parábola, sino que nos la dio, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Dice, hermanos,
El libro de los Salmos, capítulo 8, verso 6. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios nos ha puesto todo esto. Así que, a través de esta parábola, nosotros debemos de evaluar el trabajo que nos ha dado Dios, la confianza, y no debemos decepcionarlo. Debemos de trabajar siempre, hermanos, siempre y fielmente a nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, Dios es exigente también. Debemos de recordar que Dios es exigente y espera el pago. Considera, hermanos, que los hombres, como ya lo vimos, son responsables. Por tanto, hermanos, en esta parábola, Dios envía mensajeros para recoger el fruto de la viña. Estos mensajeros, hermanos, serían los profetas y los líderes, los buenos y los piadosos. A lo largo de la historia, hermanos, que nosotros podemos ver la historia de Israel, estamos viendo los libros de los jueces, de los reyes y de los sacerdotes, hermanos. Esos son los responsables, hermanos. Esos son los mensajeros que Dios envía. Aquí, hermanos, podemos notar dos cosas. Uno, que Dios estaba esperando el fruto. Se esperaba, hermanos, o se espera, así como todo agricultor, hermanos, que tenga cosecha, que tenga fruto. Dios estaba esperando esto de todas esas personas, hermanos, responsables de la viña, que trabajen, pero que también produzcan, hermanos. Así que Dios espera eso y esperaba eso de los labradores. Dice, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 5 y 6, dice nuestro Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Dice el verso 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Son dos cosas, hermanos, importantes dentro de nuestra vida. Una, estando con Dios, vamos a producir frutos. Estando lejos de Dios, no vamos a producir nada y se nos será desechado, hermanos. Así es que lo que Dios quiere, uno, Él está esperando el fruto y nosotros debemos de producirlo. Dos, va a venir el día en la cual nosotros vamos a rendir cuentas. Cada uno, hermanos, debe de pagar su cuenta para hacer su contribución maravillosa en este hermoso privilegio de trabajar en esta viña del Señor, hermanos. Así que, tanto en el reino de Dios, en el mundo, en la iglesia, o donde usted quiera aplicar esta maravillosa parábola, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir y de dar ese fruto, hermanos. Así que Dios es exigente, pero también Dios es paciente, hermanos, y envía, hermanos, mensajeros para recibir este pago. A lo largo, hermanos, de la historia de Israel, Dios amó, hermanos, a esta nación y le mostró su paciencia al no reaccionar y al no rechazar a este pueblo. Aunque muchas veces dio la espalda, Él nunca lo hizo, hermanos. Dios, hermanos, le da al hombre la oportunidad tras oportunidad. Una y otra vez, hermanos, envía a sus mensajeros a encontrarnos en ese camino perdido. Así como hoy en día, hermanos, este gran grupo envía mensajeros, hermanos, para que usted no se pierda, para que ni usted ni yo nos perdamos en el camino. Dios envía esos mensajeros para que también nosotros podamos encontrar ese camino, hermanos. Nos ama, hermanos, y nos anhela. Y Él desea, hermanos, que paguemos nuestras deudas, que llevemos fruto como corresponde, hermanos. Lamentablemente, la mayoría, hermanos, de los labradores, como siempre, pues reclaman
reclaman ese derecho sobre la viña y sobre sus propias ideas. Por eso, hermanos, siguen reaccionando contra los mensajeros de Dios, así como lo fue con Israel. Hoy en día, tristemente, también está pasando en nuestros pueblos. Se han rebelado contra el Señor, se han rehusado, hermanos, a pagar lo que es de Dios, hermanos. De hecho, hermanos, la rebelión que hizo Israel condujo a la persecución y a su vez el homicidio de muchos siervos de Dios, hermanos. Los hombres son así, hermanos. Los hombres se rebelan deliberadamente contra Dios. Los hombres quieren gobernar por sí mismos, quieren ser los reyes del reino, quieren ser los gobernadores de la tierra e incluso, hermanos, quieren ser las cabezas de la iglesia. Quieren que las cosas, hermanos, sean como ellos quieren y gobernar y reinar conforme su propio deseo. No quieren que ninguna autoridad esté superior a ellos. Quieren vivir, quieren hacer, hermanos, las cosas conforme a sus deseos y quieren, hermanos, reclamar el fruto para ellos. Los hombres, hermanos, quieren tan intensamente sus propios caminos que ridiculizan, que vituperan, que persiguen, incluso, hermanos, que matan a los auténticos siervos de Dios. Por eso, hermanos, por eso Jesús nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 52, nos dice de la siguiente manera: ¿a cuál de los profetas os persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida de los justos? ¿Quién de vosotros ahora habéis sido entregados y matados? Esto, hermanos, esto es lo que nos dice. Aquí, hermanos, debemos de entender varias cosas. Por un lado, debemos de entender que podemos verlo en dos visiones distintas. Una, que no podemos contraponernos a los mensajeros que Dios manda. Esa es una. Dos, como mensajeros propios debemos de entender lo siguiente. Debemos de entender que el llamado es a sufrir. Noten esta descripción, hermanos, que estamos mirando, una descripción muy detallada de cómo el mundo trata a los mensajeros de Dios. Dice que al primer mensajero, hermanos, lo golpean y lo envían con manos vacías. Al segundo mensajero lo apedrearon y lo hirieron. Al tercer mensajero lo mataron. Y después de ahí pasan y a muchos golpean, pero también a otros matan, hermanos. ¿Cuántos creyentes laicos y ministros por igual, hermanos, son maltratados en este mundo? ¿Pero qué cree? Debe de pasar. No hay por qué alarmarse. Al menos, hermanos, sabemos que es por Cristo cuando padecemos. Y si es por Cristo, hermanos, es algo por unas buenas obras, unas buenas causas. Pero a veces se nos persigue, no por eso, sino se nos persigue por malas obras, por malas cosas que nosotros hemos hecho. Así que ahí no hay ninguna razón, hermanos. Pero cuando es por Cristo, nosotros debemos de sentirnos bien. Dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocemos con gran alegría. Esto es lo que nos dice nuestro Dios. Así que ninguna de estas cosas nosotros podemos, hermanos, decir que nada está preparado. Así que si lo ha hecho, hermanos, debemos de disfrutar el momento, debemos de gozarnos y debemos de seguir adelante.
Dice después, hermanos, como vamos viendo en las parábolas, dice que Dios es un Dios de amor y envía al mundo a su Hijo. Por eso, hermanos, por eso Dios dice que envió a su propio Hijo, como lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, hermanos. Dios envía a su Hijo para hablar personalmente a los hombres en su codescendencia, pidió, hermanos, a su Hijo dejar la gloria eterna y traer sus palabras a este mundo, hablando cara a cara con los hombres. Por eso en la parábola dice, dijo el Padre, tal vez escuchen su voz y respeten sus derechos. Aquí podemos notar, hermanos, 5 cosas de este verso, hermanos, del verso 6 al verso 8. 1, hermanos, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Él era diferente a todos los siervos enviados anteriormente. Era, hermanos, más que otro siervo humano. Era el propio Hijo de Dios. No había dudas, hermanos, de que Jesús hacía claramente esta afirmación en cuanto a sí mismo, hermanos. Número 2. Los labradores vinieron al Hijo de Dios. Hubo toda clase de evidencias, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así como Juan dio testimonio de él, así también, hermanos, las propias obras que Jesús hizo, sus obras maravillosas, hermanos, aprobaban de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Él tenía esa deidad. El cumplimiento, hermanos, de todas las señales, como dice en Gálatas 4:4. Así que no había excusas, no había dudas, hermanos. Sus oponentes mismos, hermanos, sabían que Él era el Mesías prometido. En lo más profundo de su interior, hermanos, ellos sentían que Jesús era realmente el Mesías. Pero ¿qué creen? El pecado y la codicia que se les posicionaba, hermanos, en su corazón, el ser estimado, tener el poder y la seguridad, les impedía, hermanos, reconocerlo. La incredulidad de ellos era deliberada y era obstinada. Así que ellos no podían ver esta parte, a pesar de que lo sabían, hermanos. Número 3. Los labradores, hermanos, planificaron su muerte. Pero no solamente la planificaron, la llevaron a cabo, hermanos. Dijeron, vamos a matar al heredero. Así, todo esto será nuestro. No solamente planificaron, hermanos, no solamente se quedó ahí, sino que ¿qué hicieron? Punto número 5, hermanos. Los labradores querían poseer, hermanos, el reino, la nación, la propiedad, el poder, el gobierno, el reinado, la posesión, la estima, la fama, el reconocimiento, la riqueza. Cualquiera que sea la posesión, hermanos, los hombres querían poseerla. Ellos la querían para sí mismos. Así que ellos podían negar, engañar, mentir, falsear, hurtar, e incluso podían matar para poder obtenerla. A ellos no les importaba nada, hermanos, sino que querían la gloria de Dios. Número 5, hermanos. Los labradores mataron al Hijo de Dios. Ellos cometieron el peor crimen de la historia, matando al Hijo del Creador, al Hijo del Dios mismo. La muerte de Jesús, hermanos, había sido profetizada. Él mismo, hermanos, estaba prediciendo su propia muerte. Él sabía, hermanos, que iba a acontecer. Así que la muerte de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, fue un acto voluntario de su parte. Sabía que la muerte lo esperaba, de manera, hermanos, que no podía escapar. Y no lo pudo haber hecho, hermanos. Él no quiso hacerlo. Por eso, hermanos,
escogió morir. Dice carta a los Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Y por eso decimos, por gracia somos salvos, hermanos. Dios, hermanos, hemos visto que Dios, hermanos, Dios es amor. También Dios es justo. En esta parábola muestra esa justicia, porque va a venir a destruir a esos labradores malvados. Y aquí podemos mirar tres cuestiones importantes, hermanos. Uno, Jesús dijo que el Señor de la viña viene para vengar la muerte de su único hijo. Dos, viene para destruir, hermanos, a los malvados. Dice que será una destrucción horrenda, una destrucción terrible. Y tres, hermanos, Dios va a tener que confiar su viña a otros. Así como lo dijo a la multitud, aún el hombre sabe que una viña, hermanos, no puede permanecer desatendida. Alguien la debe de cuidar. Dios levantará gente nueva para hacerlo. Levantará a la iglesia. Levantará a los nuevos miembros de la iglesia de Dios. Así como lo dice Mateo capítulo 3, verso 10. Dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 3, verso 10. Dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Por último, hermanos, vemos que Dios es confiable. Cumple sus promesas, hermanos. Cristo, hermanos, es la cabeza de la piedra angular. Esta es una cita, hermanos, que nosotros podemos ver, una cita como una profecía, que nosotros podemos ver, hermanos, en el Salmo 118, versos 22 y 23, que dice de la siguiente manera: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Se la reconocía, hermanos, como una promesa mesiánica. El Mesías, hermanos, sería la cabeza de la piedra angular que iba a comenzar la edificación del reino de Dios, hermanos, y que soportaría a todas las otras piedras o líderes que vendrían después de él. Estamos hablando de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, de todos aquellos que iban a venir después de Cristo, hermanos. De todos los líderes religiosos, hermanos, que rodeaban a Jesús, sabían que se refería al Mesías. Pero fijémonos, hermanos, en las promesas. Primero, hermanos, sería rechazada la piedra. Dicen que ellos la iban a considerar inadecuada, inútil para la construcción. Los edificadores, hermanos, no permitirían que formara parte del edificio. La arrojarían al costado y la tratarían como inutilizable. Sin embargo, hermanos, el gran arquitecto supervisa a los edificadores, levantó la piedra del lugar de las piedras rechazadas y le exaltó a la posición de a la piedra angular, la piedra que soporta todas las otras y que sostiene el edificio del reino. Lo mantiene, hermanos, elevado y lo mantiene unido, hermanos. El simbolismo, hermanos, de la cabeza de la piedra angular nos dice dos cosas. Uno, hermanos, que la piedra angular es la primera piedra que se pone. Todas las otras piedras, hermanos, son puestas después de él. En el tiempo
es la piedra primordial, hermanos. Así que con Cristo es el primero en el nuevo movimiento que Dios hace, hermanos, para que todo el evangelio llegue a todo el mundo. La piedra angular, hermanos, es la piedra fundamental. Todas las piedras, hermanos, son colocadas sobre ellas y sostenidas sobre ellas. Todas, hermanos, descansan sobre él. Él es la piedra preeminente, hermanos, en posición y poder. Así es como Cristo, hermanos. Él es el que sostiene y da poder, hermanos. Él es el fundamento del nuevo movimiento de nuestro Dios, hermanos. Nota, hermanos, que todo esto es obra de Dios. Él es el que levanta al Salvador. Él es el Salvador, hermanos, y es algo que nosotros debemos de ver como algo asombroso, hermanos. Por último viene la tragedia, hermanos. Según vimos en la parábola, esto concluye con una gran tragedia. Y esto es lo que vio mucha gente a lo largo de 2 años. Número 1, hermanos, cuando ven las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, en vez de arrepentirse, reaccionan. Esto es lo que hace una tragedia. Los líderes comprendían que Jesús se dirigía a ellos, pero sus conciencias, hermanos, estaban cauterizadas por la incredulidad. Eran insensibles a las advertencias. Usted, hermano, va a recordar cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba a los enfermos, a los paralíticos, al hombre de la mano seca. El pueblo se maravillaba, pero ellos, hermanos, lejos de maravillarse, lejos de darle gloria a Dios, lo que hacían era inquepar a nuestro Señor Jesucristo y preguntarle por qué estaba haciendo eso si Él no tenía poder y por qué lo hacía en un día de reposo. Entonces ellos tenían un corazón cauterizado, hermanos. La tragedia de tener un concepto errado del Mesías, hermanos. Esto se ve en el pueblo, porque los líderes, hermanos, temían arrestar a Jesús por causa del pueblo. La gente, hermanos, veía a Jesús como un gran profeta, como un gran maestro, y no como el Mesías o como el Hijo de Dios viviente. Esto también era trágico, pero Dios, hermanos, pudo usar el respeto del pueblo para proteger a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el tiempo de su muerte. La tragedia, hermanos, de dejar a Jesús e ir por sus propios caminos. Esto fue lo que ellos hicieron exactamente. Ir y llevar y buscar otro camino. Como conclusión, hermanos, hoy Dios nos ha confiado la viña, nos ha confiado a la iglesia, nos ha confiado a todo lo que hay aquí, a la nueva nación de Dios. Por eso, hermanos, cada parte de la historia que hoy acabamos de ver, que estudiamos a la historia de Israel, hermanos, debe de ser algo dinámico, un mensaje dinámico para nosotros, que nos hable a nuestros corazones para cada uno de nosotros y poder nosotros trabajar y llevar ese buen fruto. Espero que esta reflexión, hermanos, pues nos motive, nos alegre y sigue instando, hermanos, en nuestros corazones para seguir trabajando en la obra de Dios, en cada don que Dios nos ha dado, porque todos tenemos diferentes dones. Así que en el don que Dios nos ha dado, en ese don, nosotros podemos trabajar y así poder llevar fruto a la viña del Señor. Vamos a orar, hermanos, para terminar este hermoso mensaje. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, tú nos conoces, Señor, y tú sabes quiénes somos. Hoy, bendito Dios, te damos las gracias por esta palabra que tú nos has dado. Y te pedimos, bendito Dios, que cada palabra hoy escuchada, cada reflexión, Señor, lleve a nuestro corazón a llevar la buena obra, Señor, hacia ese mundo entero. A llevar la obra, Señor, a nuestros hogares, a llevar la obra, Señor, a nuestras iglesias. Gracias, bendito Dios. Hoy también te pedimos, Señor, en estos momentos que tú consueles el corazón de cada uno de nuestros hermanos en los diferentes lugares que nos escuchan. Gracias, bendito Dios, por este hermoso privilegio
del poder compartir tu palabra, pero también el privilegio de poder escucharla. Muchas gracias por todo, pues todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria juntamente contigo. Amén y amén. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde México. Paz a vosotros.